A lo largo de las clases nos vamos a encontrar con algunas presentaciones y justamente la idea es que mantengamos un orden en la materia. Debido a lo largo que se hace el contenido, es muy importante que tengamos claro dónde comenzamos y dónde culminamos el índice temático de la clase. A lo largo de la clase de hoy vamos a desarrollar en los siguientes aspectos que ven en pantalla. En primer lugar, antes de comenzar el estudio de las instituciones jurídicas romanas, es importante que abordemos el concepto de derecho romano. Hablemos sobre sus caracteres y las etapas históricas del derecho romano. Esta parte de la clase la destino a hablar sobre cada una de las etapas que desarrollaron los autores con relación a los momentos en los cuales nació y culminó el Imperio Romano, que dio lugar pues al derecho romano que conocemos en la actualidad. Esta clase es muy importante debido a que todas y cada una de las instituciones jurídicas que vamos a ir estudiando a lo largo del semestre van a variar dependiendo de la etapa histórica en la que nos encontremos. Claramente, el derecho no está alejado de la realidad, el derecho va justamente detrás de la realidad social y las características y la aplicación de cada una de las instituciones jurídicas, como veremos a lo largo del semestre, variará dependiendo de la etapa histórica en la que nos encontremos. Por ejemplo, a lo largo de este semestre, en las unidades que nos corresponden, vamos a hablar del régimen jurídico del matrimonio, el cual es una de las instituciones que van a ver de manera muy marcada que varió y que sus características y sus efectos modificaron dependiendo de la etapa del derecho en la que nos encontremos. De manera que para poder estudiar el derecho romano será necesario tener clara cada una de estas etapas históricas para poder darle contenido y características a las instituciones. El derecho romano es el derecho elaborado por el pueblo de Roma en las épocas que se desarrolló su historia. Se integra así el derecho romano por una serie de instituciones que cobran vida en el seno del pueblo romano. Por lo que se dice que es un ordenamiento jurídico conectado con las raíces más profundas de la vida romana. El derecho romano se propagó y enseñó gracias a la labor de los glosadores y posglosadores. Y posteriormente fue confeccionado como germen del derecho, de todo el derecho civil actual. Una vez recopilado a través del fenómeno de la codificación que ustedes estudiaron en semestres anteriores. Una vez visto un concepto general del derecho romano, vamos a ver sus caracteres. Estos caracteres van a guiarnos mucho al momento que comencemos a estudiar cada una de las instituciones jurídicas. La doctrina establece como caracteres más significativos del derecho romano, en primer lugar, que el ciudadano romano es un apasionado del derecho, pues trató de encontrar soluciones a los problemas a medida que estos se planteaban. En segundo lugar, el derecho romano es el arquetipo de ordenamiento jurídico con escasez de legislación. Quisiera saber si alguno de ustedes me puede responder en este momento. ¿Qué sistema jurídico que hayamos visto en otras materias, como en las materias de teoría general del derecho, les suena algún ordenamiento jurídico con escasa legislación? ¿A alguien le viene a la mente haber estudiado que hay algunos ordenamientos jurídicos que tienen escasas leyes, escasa legislación? Sí, profe, eso, cuando hablaron de las profe, fuentes eso del serían derecho. el sistema británico, por ejemplo. Como estoy presentando la pantalla, antes de hablar, por favor, ¿podrían decirme su nombre? Seguro, profe. Omar Mora, en este caso, aquellos que carecen de legislación escrita en sí, vendrían siendo los sistemas como el sistema británico o en el sistema actual americano, por ejemplo.
Muy bien. Ahora, la pregunta es, si el derecho romano sirvió de base para todo el sistema del derecho civil, del civil law, por contraposición al common law que ya estudiaron, si precisamente el derecho romano nos sirvió de base a todos estos países del civil law que tienen una cantidad amplia de legislación, ¿por qué en el derecho romano había escasa legislación? Esta es una pregunta que quisiera que analizaran para la próxima clase y podríamos conversar. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué, si a la luz del sistema del civil law, el derecho romano precisamente es el origen y las bases de todos los países que establecen el derecho continental o civil law? Si ese derecho romano le sirvió de base a esos países, ¿por qué paradójicamente se caracteriza por haber tenido una escasa legislación? ¿Quedó clara la pregunta? Bueno, voy a tomar el silencio al contrario de lo que pasa en el derecho administrativo, el silencio positivo. Eso quiere decir que sí quedó clara la pregunta y voy a continuar. Sobre esta pregunta me gustaría que conversáramos en la próxima clase. De esta manera van a ir surgiendo las intervenciones. Al final de la clase, de todas maneras, podrán volverme a preguntar cuáles fueron las intervenciones que quedaron para la próxima clase y las que le van a dar la oportunidad a ustedes de hacer un análisis e intervenir al inicio de la próxima clase. Continúo con las características del derecho romano. Entonces, el derecho romano tenía una escasa legislación, pero grandes bases y estructuras jurídicas, que justamente es lo que se busca estudiar a través de esta materia. Asimismo, el derecho romano se caracteriza por la gran sencillez en el planteamiento de las soluciones, conectada siempre con el sentido común y la razón. Los romanos fueron muy prácticos, nunca buscaron una solución compleja, sino que a medida que iban surgiendo los problemas en la sociedad, se trataban de plantear soluciones a través de la sencillez, utilizando el sentido común y la razón. Asimismo, el derecho romano se caracteriza por ser amante de la libertad individual, de la autonomía del individuo. Tanto es así que se dice que el ciudadano romano es egoísta e individualista por naturaleza, lo que demuestra un concepto bien atinado que en su momento preparó el filósofo Rudolf von Jhering, que indicó que el derecho romano era el ordenamiento jurídico del egoísmo disciplinado. No obstante, este canto a la libertad individual, el derecho romano impone unas sujeciones de la libertad individual por razones de interés común. Ojo con eso, si bien se caracteriza porque defiende mucho la libertad del individuo, sí existieron ciertas limitaciones a esa libertad individual que van a ver más adelante y van a profundizar con el profesor José Alejandro Salas, por ejemplo, las limitaciones legales a la propiedad que tienen su antecedente en el derecho romano. Y es un ejemplo de que si bien se reconoce la autonomía del individuo, pues esa libertad individual en algunos casos podrá estar sujeta al interés común. Continuando con las características, se establece que el derecho romano está asentado en la tradición de su pueblo, en las costumbres de los ancestros, que eran los denominados mores maiorum, eran los ancestros en el derecho romano y estaba fundado en el respeto de la autoritas. La autoritas, les digo de una vez que a lo largo de la clase vamos a irnos encontrando con cierta terminología y en esas terminologías yo iría preparando, y siempre se lo recomiendo a mis alumnos, una especie de glosario, de tal manera que al momento de estudiar ustedes tengan un glosario de cuál es el significado de cada una de esas palabras, que es lo que importa, que ustedes entiendan el significado. Pero a lo largo del semestre se van a ir dando cuenta que al utilizar determinada frase en latín o determinada palabra clave en concreto, pues se van a ahorrar 3 líneas de explicación, que es lo que usualmente pasa
en el derecho también. Así que, bueno, de una vez les digo que los mores maiorum, de aquí en adelante, cuando hable de los mores maiorum, serán considerados los ancestros en el derecho romano, y la autoritas será la autoridad política constituida. Asimismo, entre los caracteres del derecho romano nos encontramos con que se le da valor a ciertas nociones extrajurídicas, como la piedad, que están escritas en latín en la presentación, como la piedad, la humanidad, la fidelidad, la amistad, el officium o el trabajo, la equidad y la justicia. Son valores fundamentales que caracterizan al derecho romano y sin los cuales no podemos entrar al estudio de las instituciones jurídicas romanas. Asimismo, al igual que toda ciencia jurídica, pues el derecho romano no puede prescindir de definiciones, clasificaciones y principios que nos van a ayudar a entender y comprender las instituciones jurídicas que vamos a ver. Por último, dentro de los caracteres del derecho romano se señala la especial relevancia que tuvo a lo largo del derecho romano, y ya vamos a ver cómo se concreta esto cuando entremos a estudiar las instituciones, la relevancia que tuvo la labor de la jurisprudencia, que se basa y sustenta en el triunfo de aquello que es bueno y justo. Visto los caracteres del derecho romano, ahora tengo que anunciarles que muchos historiadores han establecido determinados criterios para establecer las etapas históricas del derecho romano. Estamos hablando de una línea de tiempo que se trata de delimitar dependiendo de determinados criterios. Sin embargo, el criterio que vamos a utilizar en nuestra clase es el criterio considerado más completo, aportado por el profesor Iglesias, cuya bibliografía está indicada en el plan de clases, quien divide en las etapas históricas del derecho romano según la evolución del derecho privado romano. Ese es el criterio clasificatorio que utiliza él. Según la evolución del derecho romano se divide en 5 etapas. Una primera etapa es del derecho antiguo, una segunda etapa del derecho preclásico, luego el derecho clásico, el derecho posclásico y el derecho justiniano. Hago énfasis porque es muy importante que estén claros de los caracteres y delimiten cada una de las etapas históricas, porque dependiendo de la etapa histórica en la que nos encontremos, una determinada institución jurídica se desenvolverá de manera diferente. No era lo mismo el régimen jurídico de la capacidad o de la esclavitud en el derecho antiguo que el régimen jurídico de la esclavitud en el derecho clásico, y tampoco lo será en el derecho justiniano. Por eso tenemos que tener claro en esta clase introductoria pues cuáles son las características de cada una de estas etapas del derecho romano. En general, dentro de las etapas históricas del derecho romano, se dice que esta línea de tiempo que vamos a estudiar abarca desde el siglo IX a.C., disculpen, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Es una línea referencial que tienen los historiadores, según los cuales en este periodo de tiempo fue que se creó, se modificó y se perfeccionó el derecho romano, que hasta nuestros días pues se ha convertido en un referente jurídico inexcusable en el derecho continental. Cualquier libro de algún país que tenga como referencia las normas del derecho continental o del civil law, siempre antes de abordar cualquier institución jurídica se remonta al antecedente, se remonta a la herencia del derecho romano, donde está el origen de cada una de esas instituciones que, como ya veremos, algunas sobreviven incluso en su integridad y, como quiero que analicemos a lo largo de la clase, se han modificado y podríamos ir más allá porque sinceramente estoy dispuesta a creer en que pueden hacer el análisis más allá y cómo deberían cambiar ante las realidades con las que nos encontramos
ahora. Como ya les dije, cada etapa tiene un criterio definitorio. Según el grado de desarrollo y evolución del derecho romano, y es muy importante estos conceptos que ven en este momento en pantalla, algunos autores distinguen de una primera etapa en la que era aplicable el ius civile, como está escrito, o el derecho civil. Esa se llamaba una etapa del derecho romano, que abarcó desde la fundación de Roma hasta el año 201 a.C. Según el grado de desarrollo, algunos autores dicen que la segunda etapa sería la etapa del ius gentium, o también llamado derecho de gentes, que abarcó desde el año 201 a.C. hasta el año 235 después de Cristo. Sin embargo, a criterio de quien da la clase en este momento, no es tan acertado hablar de una diferenciación tan radical entre de esta etapa a esta etapa se aplicó el ius civile y de esta etapa a esta etapa se aplicó el ius gentium, debido a que no se excluyeron. No se excluyeron en la medida que fue avanzando la sociedad romana, el ius civile y el ius gentium comenzaron a convivir en el derecho romano. Así, el ius civile, que era solo era aplicable a los ciudadanos romanos, comienza entonces, y esta es la palabra clave, comienza a coexistir con el ius gentium, que era el aplicable a los peregrinos y al resto de las personas que convivían en el Imperio Romano. Es importante saber adaptar cada uno de estos derechos a la realidad que se vive, porque no es que en el derecho romano, si bien existían diferencias, como ustedes ya vieron en semestres anteriores, en cuanto a aspectos económicos, políticos y sociales, es una realidad que convivían personas a las que se les aplicaba el ius civile y personas a las que se les aplicaba el ius gentium. ¿Qué pasa si existe una relación jurídica entre un peregrino y un ciudadano romano? ¿Qué derecho se le va a aplicar? Esta evolución y este tipo de relaciones fueron lo que dio lugar a la conciliación entre el ius civile y el ius gentium, gracias a la labor del pretor, lo cual dio lugar a la creación de, como vemos allá al final, del ius honorarium, producto pues de la aplicación sobre la base de los casos que iban surgiendo y de la conciliación, que es la palabra clave que vemos allí, entre el ius civile y el ius gentium. Y algunos autores señalan que hay una tercera etapa, que es la denominada del derecho heleno-romano o bizantino, desde el año 235 después de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo. Esta última etapa coincide con la caída del mundo romano. Claramente, aquí lo que hay que imaginarse es una línea de tiempo, como siempre le he dicho a mis alumnos, una línea de tiempo desde el inicio hasta la caída del mundo romano. Y esta tercera etapa coincide con la caída del mundo romano. Asimismo, coincide con la entrada en vigencia de la Constitución de Caracalla. Y aquí me voy a detener. La Constitución de Caracalla del año 212 después de Cristo fue un instrumento jurídico que marcó un antes y un después definitivamente en el derecho romano. Debido a las consecuencias jurídicas que tuvo la entrada en vigencia de esta Constitución o Edicto de Caracalla, también llamado, debido a las consecuencias que tuvo en todas las relaciones jurídicas que se llevaban a cabo en el Imperio Romano. Hago énfasis en la Constitución de Caracalla y además una intervención que voy a dejar para la próxima clase es investigar en qué consistió la Constitución de Caracalla y quiero que analicemos desde el punto de vista jurídico-político, ¿qué fue lo que llevó al emperador Caracalla a dictar esta Constitución que tuvo tantas repercusiones en las instituciones jurídicas romanas? Quedó clara esta segunda intervención de la clase de hoy que vamos a conversar en la próxima clase y es muy importante
que indaguemos en la Constitución de Caracalla. ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo en el mundo romano debido a que esto va a repercutir no solamente en esta primera clase que estamos hablando, ni en la siguiente clase, sino en el estudio de ¿Puedo todas... volver a repetir la pregunta? Sí, por supuesto. Dígame su nombre. María José Ochoa. María José, ya la voy a repetir. Estamos hablando que en la última etapa del derecho romano se dictó la Constitución de Caracalla del año 212 después de Cristo. Este instrumento jurídico tuvo grandes repercusiones en todas las relaciones jurídicas en el Imperio Romano. Ahora, hago tanto énfasis porque esta Constitución de Caracalla incluso va a definir materia que estudian al final del semestre. Y la intervención para la próxima clase es quien me explique el contexto jurídico-político, jurídico/político de la Constitución de Caracalla. ¿Qué fue lo que llevó entonces al emperador Caracalla a dictar este edicto, o también llamado en su momento esa constitución? Claramente, cuando se habla de constitución en el derecho romano, no me estoy refiriendo ni de cerca al concepto que ustedes tienen por constitución actual. De hecho, el derecho público realmente es muy actual, y en ese momento no se hablaba de la Constitución en los mismos términos. ¿Quedó claro? Cuando hable también, aprovecho este punto, cuando hable de la República, cuando hable de la Constitución, no estamos hablando de ninguna manera de los conceptos que se manejan en el derecho público, que finalmente terminó por allá por consolidarse en la Revolución Francesa, lo cual es muchísimo más actual que la época de la que estoy hablando. ¿Quedó claro? Entonces, el contexto jurídico-político de la Constitución de Caracalla, ¿qué llevó a Caracalla? Vamos a analizar eso jurídico y políticamente. ¿Qué llevó a Caracalla a dictar esa Constitución y cuáles fueron los efectos en el derecho romano? ¿Quedó claro, María José? Sí, profe, todo claro, gracias. Perfecto, gracias a ti. Y bueno, finalmente, ya en esta última época se le dio un carácter dinámico y práctico al derecho romano. Quiero hablar sobre algunas características en concreto de estas etapas fijadas por el profesor Iglesias. Vamos a pasearnos un poco por cuáles eran las características en el derecho antiguo, en el derecho preclásico, clásico, posclásico y justiniano. En primer lugar, en el derecho antiguo, que es el que abarca desde la fundación de Roma hasta el siglo I a.C. Las fechas, desde el punto de vista histórico, son referenciales. Lo importante para mí jurídicamente es que ustedes se ubiquen dentro de determinada etapa, más allá de si fue en determinada fecha en concreto, ¿ok? Lo importante es que el derecho antiguo, lógicamente, fue desde la creación de Roma, y también era llamado el derecho arcaico o primitivo. Desde el punto de vista político, en esta primera etapa del derecho romano, del derecho antiguo, se desenvuelve en una monarquía como forma de gobierno. Evidentemente, por tratarse de una época antigua, nos encontrábamos con un imperio romano con un territorio escasamente poblado. El ejemplo, desde el punto de vista pedagógico que siempre utilizo, bueno, el derecho romano es como un ser vivo. En definitiva, todo el imperio romano tuvo su inicio, su apogeo y su fin. Esta primera parte del derecho antiguo, lógicamente, ahí está empezando a crearse el imperio romano, y de la mano con él, pues, el derecho romano. Por el contexto de la época, en ese momento se ignoraba el derecho romano, realmente no tenía muchas instituciones en lo que se refiriese al comercio y a la industria. Y regían como normas las costumbres de los mores maiorum, es decir, de los antepasados. ¿De qué sirve determinar cada una de estas etapas? Que cuando empecemos el estudio de las instituciones van a ver, cuando pregunten, ¿cómo era el régimen jurídico de los bienes? Cuando les pregunte el profesor José Alejandro Salas, ¿cómo era el régimen jurídico de la propiedad en el derecho romano? Ustedes siempre tienen que decir, ya va, para estudiar el derecho romano hay que colocarlo en el contexto histórico-político, profesor. Si estamos hablando de la etapa del derecho antiguo, pues lógicamente no se habrá tratado de un derecho de propiedad
muy desarrollado. Por ejemplo, están viendo la idea de la importancia de estudiar cada una de las etapas, y me voy a detener porque quiero que en este momento me interrumpan, me hagan preguntas o me digan, no, profesora, todo está perfecto. Todo bien, profe. Perfecto. Continúo. Entonces, ahí es la importancia de entender el contexto de cada una de estas etapas. Luego del derecho antiguo, en esta línea cronológica en la que nos vamos encontrando de la vida, desarrollo y fin del Imperio Romano, nos vamos a encontrar con el derecho preclásico, desde la ley de las 12 tablas, que ustedes ya habrán estudiado en historia del derecho o en la materia que vieron antes con anterioridad a esta, hasta el siglo I a.C. En el derecho preclásico se caracteriza por desenvolverse dentro de la época republicana, que ustedes ya estudiaron desde el punto de vista político. Se desenvuelve entonces en una república como forma de gobierno. Y comienza entonces, ya comienza a crecer ese imperio romano y hay una extensión territorial de Roma. Comienzan así las conquistas por Europa, Asia y África. Asimismo, pues, como todos los aspectos siempre se van complementando, hubo un florecimiento de la economía y un primer acercamiento del derecho al ciudadano y un primer acercamiento del derecho al ciudadano. En esta época fue justamente en la cual el pretor comenzó a conciliar el ius civile, que es el derecho civil aplicable únicamente a los ciudadanos romanos, por contraposición al ius gentium, que es el derecho de gentes aplicable al resto de las categorías de personas. En el derecho romano, en esta época, justamente el pretor comenzó esta conciliación del ius civile al crear el ius honorario del cual hablábamos anteriormente. Posteriormente, pues llegamos al derecho clásico. En el derecho clásico se dice que llegamos al apogeo del derecho romano. En sus vidas, cuéntenme cuál cree que va a ser la edad en la cual llegaron al apogeo, al momento cumbre de sus vidas, así como el derecho clásico en el derecho romano. ¿A qué edad creen ustedes? ¿Creen que ya están en la etapa cumbre de sus vidas? Sí, profe. ¿Cómo? No, profe. ¿Quién me dijo no, profe? Yo, Andrés Rodríguez. Andrés, cuéntame, ¿por qué no crees que estés en la etapa cumbre de tu vida? Bueno, tengo 19 años, no me puedo mantener por mí mismo, sigo estudiando, no tengo oficina. ¿A qué edad crees creo que vas a estar en la etapa cumbre de tu vida? Después de graduarme, los primeros 5 años de mi trabajo sería unos 27 años donde ya puedo tener trabajo, ya puedo adquirir una casa, una oficina, bueno, espero. Bueno, esperamos y por eso estamos aquí estudiando, tratando de buscar la excelencia y compromiso. Pues sí, hago el ejemplo para que no se les olvide justamente que el derecho clásico fue la etapa del apogeo del derecho romano. Fue esa edad en la que puedes hacer las cosas que quieres hacer y en la que está surgiendo en mayor brillantez todos los órdenes de su vida. Así ocurrió en el Imperio Romano. El derecho clásico, que abarcó desde el año 130 a.C. hasta el año 230 después de Cristo, coincidió, como ya dije, con la llegada de Augusto al poder. Coincidió con la llegada de Augusto al poder. Y el régimen político era el del Principado, estoy segura que ustedes ya conocen. Se caracteriza, como ya dije entonces, por ser la etapa de mayor brillantez. Y se crea un derecho de mayor calidad, que cuenta con el ius respondendi. Y aquí tomaría nota yo en el glosario que estoy armando para instituciones jurídicas romanas. Ius respondendi. El ius respondendi consiste en aquella confirmación
del emperador. Consiste en aquella confirmación del emperador que convertía aquellas soluciones que daba el emperador, que convertía a esas soluciones en derecho para casos futuros iguales. El ius respondendi, repito, entonces, era aquella confirmación del emperador que convertía las soluciones jurídicas en derecho para casos futuros e iguales. ¿A qué institución jurídica que han estudiado les recuerda esto? Jurisprudencia, profe. Ajá, pero cuando digo que es la convertida en derecho para casos futuros e iguales, hay una institución jurídica que tuvieron que estudiar hasta el cansancio entre el primer y segundo semestre, que se utiliza también para casos iguales. La jurisprudencia, termina de desarrollar la idea en cuanto a la jurisprudencia. Dime tu nombre, por favor. Analogía. Dígame su nombre antes de intervenir porque quiero saber quién está haciendo la intervención. Omar Mora, profe. Omar, Sería analogía en tal caso. cuéntame por qué la analogía, Omar. Porque la analogía es aquella que se aplica, ¿sabes? Cuando tienes un precedente, algo que tú puedas aplicar para algún caso que se pueda presentar en el futuro y que sea semejante a ese y lo puedas resolver de una misma forma para ser uniforme, pues. ¿Y quién había dicho la jurisprudencia? Yo también. ¿Tú también? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque no es lo mismo utilizar la analogía que el precedente jurisprudencial. ¿Cuál sería la diferencia, Omar? No, pero porque para que pueda hablarse una jurisprudencia ya eso es un concepto más moderno donde tendría que ser una decisión repetida por varios tribunales. En cambio, la analogía simplemente es aplicar algo, una decisión previa a un caso semejante. No necesariamente. Y Omar, si está dentro de tu disposición para la próxima clase, me gustaría que analizaras un poco más el asunto, porque la institución jurídica de la analogía es sumamente importante para ustedes a lo largo de la carrera y en el ejercicio del derecho. Y me gustaría, Omar, o bueno, si Omar no toma la iniciativa de hacer la intervención, podría ser la otra persona, es ¿cuáles son los tipos de analogía previstos en el ordenamiento jurídico? ¿En qué se diferencia con el precedente jurisprudencial? ¿En qué se diferencia con el precedente jurisprudencial? Voy a repetir. ¿Cuáles son los tipos de analogía? ¿En qué se diferencia con el precedente jurisprudencial? ¿Y qué similitud tiene eso entonces con el ius respondendi? ¿Quedó clara la pregunta? Profe. ¿Sí? ¿Su nombre? El mío. Sí, señorita. Fabiana Bianco. Fabiana, adelante. ¿No podría ser también como una sentencia? ¿Qué cosa? El ius respondendi. Es que justamente el ius respondendi eran decisiones dictadas por el emperador para darle solución a determinados problemas, pero por haber sido dictadas por el emperador y encuadrar dentro del ius respondendi, no se quedaba en una simple solución, sino que esa solución trascendía y se convertía en derecho. Se convertía en derecho y se podía utilizar para casos futuros o iguales. Me gustaría que hiciéramos el análisis para la próxima clase, lean un poco más al respecto y repasen sobre sus clases en las que hablaron de la analogía y los tipos de analogía y en qué supuestos cabe la analogía y en qué supuestos cabe el precedente, para finalmente abordar a qué institución jurídica se asemeja más el ius respondendi o confirmación del emperador que estamos viendo en esta clase. ¿Te parece? Bueno, la intervención la puede hacer Omar, que fue quien introdujo de muy buena manera, gracias, la institución jurídica de la analogía, pero cuando también mezclaste la jurisprudencia, ya va, hay que tener un poco más de precisión porque no es lo mismo el uso de la analogía que el uso del precedente jurisprudencial. ¿Puedo continuar? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Su nombre? Osuna. ¿Disculpe? Osuna. Ajá, su apellido, Osuna. Ajá. Profe, Cuéntame. en ese caso, ¿no se acercaría más a lo que nosotros conocemos como la sentencia de la Sala Constitucional? Buena pregunta, y justamente eso quiero que lo involucren
en la intervención de la próxima clase. Ok. Por allí va la intervención de la próxima clase, tomando en consideración nuestro sistema de derecho continental, que también utiliza de cierta manera el precedente jurisprudencial. Estoy haciendo esta intervención porque son conceptos que ustedes ya dominan. Veo como hay luces de la analogía, hay luces sobre la jurisprudencia del precedente jurisprudencial, como es contenido que ustedes ya dominan o deberían dominar. En efecto, quiero que analicen a cuál de esas instituciones se parece el ius respondendi del emperador que se desarrolló en el derecho clásico. Continúo. Desde el punto de vista jurídico, entonces, claramente es un elemento muy importante en el derecho clásico el surgimiento del ius respondendi. Y además, como había tanto auge en el estudio del derecho, surge la importancia de las dos escuelas de derecho fundamentales y que van a ver a lo largo de todo el semestre. Las dos escuelas de derecho, que son la escuela de derecho sabiniana y la escuela de derecho proculeriana. De aquí al resto del semestre, siempre cuando estudiemos cualquier institución jurídica se van a encontrar por un lado con la escuela sabiniana y por otro lado con la escuela proculeriana. Eran dos escuelas de estudiosos del derecho quienes sentaban su posición con relación a determinadas instituciones jurídicas. Y ya verán, se los garantizo que vamos a volver a hablar de ello, porque siempre se planteaba la discusión acerca de cómo aplicar determinada institución jurídica. Por un lado tenía una posición la escuela sabiniana, que fue fundada por Capito y su discípulo Sabino. Esta escuela sabiniana era de corte conservador y realista, y por otro lado la escuela proculeriana, que era como la contraparte. Es sabiniana versus proculeriana, siempre fue así en el estudio del derecho y en las posturas que asentaban. Y la escuela proculeriana, fundada por Laveo y su discípulo Pablo, era más innovadora e idealista. Y en esta época del derecho clásico vamos a ver entonces cómo se le da un auge no solamente en el ámbito político y económico, sino también por vía de consecuencia en el ámbito jurídico al derecho romano. En cuarto lugar, nos encontramos con el derecho posclásico desde el año 230 a.C. hasta Justiniano en el año 528 a.C. Durante esta época se traslada la capitalidad de Roma a Bizancio, ya que comenzaron a perderse algunos territorios. El imperio absoluto, en esta época, el imperio absoluto se impuso como forma de gobierno. En el derecho posclásico, el imperio absoluto se impuso como forma de gobierno. Y el florecimiento anterior comienza a decaer irremediablemente. Asimismo, el imperio ya en el derecho posclásico comenzó a entrar en crisis y básicamente comenzó a entrar en crisis, y esto, cualquier parecido con nuestra realidad será pura coincidencia, y es que la concentración de poder en manos del emperador influyó en el declive del derecho romano. Asimismo, hubo una desaparición del ius respondendi, y además en el derecho posclásico influyó mucho en el cambio del derecho romano y el declive de todas las instituciones jurídicas que se venían desarrollando por la gran influencia que tuvo el cristianismo. El cristianismo como religión fue un hito también en el derecho romano, y vamos a ver a lo largo del semestre cómo influyó en la configuración y los efectos de determinadas instituciones jurídicas. Y luego, lo que vemos acá en pantalla, pues es un mosaico de el emperador Justiniano. Justamente ya la última etapa del derecho romano, tan caracterizada por el emperador Justiniano, se le llama la etapa, disculpen, la quinta etapa, la última etapa, que es la etapa del derecho justinianeo. Fue tal la influencia del emperador Justiniano en esta época que ese es el nombre que le dan los historiadores, que abarca a partir del emperador Justiniano hasta el ocaso del derecho romano.
En esta última etapa, en el derecho justinianeo, pues este emperador pretende restaurar la gloria y esplendor del Imperio Romano. Sin embargo, su declive ya era inminente. No obstante, el emperador Justiniano dejó un legado muy importante, y es que a pesar del declive en los órdenes económico, político y social en el derecho romano, el emperador Justiniano estimó que el derecho romano clásico, de aquella época clásica de la que hablamos hace un momento, en la cual llegan al mejor momento de sus vidas, estimó que ese derecho romano clásico era el de mayor calidad y por ende merecía ser recopilado en el conocido Corpus Juris Civilis, compuesto por 4 libros: el Digestum, el Codex, las Noveladas y las Instituciones. Esta fue la labor más significativa del emperador Justiniano, gracias al cual trascendió el estudio del derecho romano, tanto así que actualmente constituye el 90% del derecho romano conocido. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Voy a continuar. Visto entonces las etapas históricas del derecho romano en el marco de las cuales vamos a ir estudiando cada una de las instituciones jurídicas, vamos a iniciar el estudio de nuestro primer tema relacionado con los estatus jurídicos de la persona física. El estatus jurídico, el índice temático que vamos a desarrollar ya en cuanto al estatus jurídico de la persona física, y ahí se da énfasis en la importancia de la primera fase introductoria, porque las instituciones jurídicas no se estudian aisladamente. Se traen al contexto jurídico-político en el que estábamos, al contexto histórico, para poderlas entender. Ahora vamos a comenzar entonces ya con el estudio de las instituciones jurídicas, habiendo conocido las etapas en las cuales se fueron desenvolviendo, y estoy segura que también refrescando algunos conocimientos de los 2 semestres anteriores. Ahora vamos a estudiar entonces el estatus jurídico de la persona física. En el derecho romano se conocieron la teoría de los 3 estatus, y lo digo de una vez antes de comenzar a desarrollar un poco más. La teoría de los 3 estatus: el estatus libertatis, o estado de libertad, que es el primero que vamos a estudiar. En primer lugar, entonces, el estatus libertatis. En segundo lugar, el estatus civitatis, o también denominado estado de ciudadanía. Ese es en segundo lugar. Y en tercer lugar, el estatus familiar, o estado de familia. Repito, en la teoría jurídica de los estatus, en el derecho romano se habla de 3 estatus: estatus libertatis, y desde el punto de vista pedagógico podríamos hablar de ellos conforme a una gradación. Estatus en primer grado, segundo grado y tercer grado. En primer grado está entonces el estatus libertatis. En segundo grado, el estatus civitatis, o estado de ciudadanía, y en tercer grado, el estatus familiar, o estado de familia. ¿Por qué creo que pedagógicamente deberíamos verlos como grados? Y presten atención a esta aseveración. Y es que los tres estados que vienen por grado, primero, segundo y tercer grado, la relación existente entre ellos es que uno es presupuesto del otro. ¿Eso qué quiere decir? Repito, que uno sea presupuesto del otro, que si usted no tiene el estatus libertatis, por ende, no va a poder tener el estatus civitatis y el estatus familiar. ¿Por qué? Si no tiene el de primer grado, no podrá abarcar entonces el de segundo y tercer grado. Así ocurre sucesivamente. Entonces, el estatus libertatis, que es el primero que vamos a estudiar, es el presupuesto para hablar de cualquier elemento de capacidad en el derecho romano. Luego de que usted tenga el estatus libertatis, pues podremos entrar a evaluar si esa persona
tiene el status civitatis también. Siempre teniendo el status libertatis. Uno elimina el otro. Entonces, si ya tengo status libertatis, ok, primer grado superado. Ahora vamos a evaluar, y es a lo que vamos en esta clase y la próxima, ahora lo que vamos a evaluar es el segundo estado, el status civitatis. Superado el primer grado, vamos a evaluar si tenemos el status civitatis. Y una vez que se tenga el status civitatis, es que se podría venir a evaluar si alguna persona ostenta el status familiar, porque uno es presupuesto del otro. ¿Qué quiero decir? Que es imposible jurídicamente que una persona tenga el estatus familiar sin tener previamente el estatus civitatis y el estatus libertatis. Es imposible que una persona tenga el estatus civitatis sin haber adquirido previamente el primer grado, que es el estatus libertatis. No puede considerarse una persona ciudadano romano si ni siquiera tiene la cualidad de ser libre. ¿Quedó claro la relación entre los tres estados? En este momento es el momento de hacerme preguntas al respecto porque esto va a impregnar el resto del semestre y el estudio de las instituciones jurídicas. Ok. Vamos a ver entonces este estatus libertatis o estatus de primer grado. Profe. ¿Sí? ¿Su nombre? Bernardo Valle. Bernardo, Profe, le quería preguntar sobre el estatus familiar. Ahí era donde se contemplaba lo del sui juris y el alieni juris. Cuando empecemos a hablar, muy bien, Bernardo, cuando empecemos a hablar sobre las relaciones jurídicas dentro de la familia, vamos a ver la relación entre los alieni juris y los sui juris, que de una vez, para que los demás no estén en blanco y solo tú y ya estemos hablando el mismo idioma, dentro de nuestro glosario de instituciones jurídicas romanas, de manera muy sencilla, a pesar de que lo vamos a desarrollar a mayor profundidad, es que el alieni juris es el que está sujeto a la potestad del pater familias. Y el sui juris, por el contrario, es el que no está sujeto a la voluntad del pater familias. Lo voy a escribir en este momento. Alieni juris, para que estemos todos en sintonía, alieni juris y el sui juris. Esto, Bernardo, lo vamos a analizar más adelante, pero sí, en efecto está vinculado con el estatus familiar, esta relación. Es alieni juris, aquel que está sujeto a la potestad del pater familias, y es sui juris, aquel que no está sujeto a ninguna potestad. Muy bien, esto lo podemos incorporar ya en nuestro lenguaje jurídico que vamos a utilizar a lo largo de la materia, porque es más sencillo decir alieni juris que explicar. Es que se trata de una persona que jurídicamente está sujeto a la potestad del pater familias. Miren todo lo que se pueden ahorrar en explicación utilizando su glosario y sabiendo que alieni juris, de una vez hablamos del mismo idioma, alieni juris está sujeto a la potestad del pater familias y no necesitamos mayor explicación. ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? las personas que no tenían ninguno de los tres estatus, entonces, ¿qué condición tenían frente al derecho? Eso es lo que vamos a estudiar justamente en esta clase. ¿Cómo es tu nombre? Eriken de Osuna. Osuna, excelente pregunta. Has dado en el clavo. Justamente lo primero que vamos a estudiar es el status libertatis y justamente esa categoría de personas que no tenían ninguno de los tres estatus eran quienes se encontraban en estado de esclavitud. Vamos a estudiar entonces, en general, la esclavitud en Roma, las causas de la esclavitud, la condición jurídica del esclavo y la extinción de la esclavitud. Lo voy a dejar acá, alieni juris y sui juris. Perfecto. Como ya dije, entonces, el estatus jurídico de la persona física, y ahora vamos a un concepto en concreto de los estatus jurídicos de la persona física. El estatus jurídico de la persona física es la condición en la que se encuentra una persona,
respecto a una situación determinada. En Roma podía afectar de manera directa su capacidad jurídica. Su capacidad jurídica. Toda vez que no tenía capacidad jurídica, como ya decíamos, no tenía capacidad jurídica, quien carecía de libertad, es decir, del status libertatis. Tampoco tenía capacidad jurídica quien carecía del status civitatis. Y tampoco lo tendrá quien no tenga el estatus familiar. En Roma, las personas nacen libres por naturaleza. Sin embargo, por ley se determinará el estatus, en el cual se encontrarán con relación a determinada situación. Es decir, es la ley, la norma positiva la que cataloga a una persona como esclavo y no la naturaleza, según los romanos. No existe una definición muy exacta de esclavitud, sin embargo, es importante que se hable de esclavos en el marco de esta materia cuando la persona carece de capacidad jurídica y carece del estatus libertatis. Algunos autores trataron de consolidar un concepto de esclavitud, dejando claro que, bueno, cuando estamos en presencia de un esclavo para resolver determinados problemas jurídicos en el derecho romano, pues alguien que siempre está destinado a servir, decían algunos autores, de modo permanente. Sin embargo, existe la posibilidad, y vamos a ver más adelante, de que existan algunos esclavos que no tengan ningún amo, que eran los denominados servi sine domino. Esta relación entre el esclavo y quien fuese su amo era una situación permanente, pero no es totalmente fatal. ¿Eso qué quiere decir? Que podría cambiar esa situación. La situación de esclavitud puede cambiar y cambiará cuando se produzca la declaración del amo liberándolo. Pero también podrá cambiar por otros supuestos que veremos al final de la clase, como por ejemplo por un edicto del emperador que le otorgó la libertad. Pero en este momento no me voy a detener allí porque al final de la clase vamos a ver los modos de extinción de la esclavitud. Al igual que todas las instituciones jurídicas romanas, la esclavitud fue variando dependiendo de la etapa en la que nos encontráramos. En la etapa antigua, que fue la primera que vimos hace unos minutos, en la etapa antigua, pues los esclavos tenían escasa importancia frente a los servicios de los clientes. Los clientes, y este es un término que necesito aclarar porque no es cliente de mi cliente, del que le presto un servicio, sino que los clientes en la época antigua eran aquellas personas que servían dentro de la familia y se les daba un trato humano. No se hablaba todavía de esclavitud. ¿Por qué creen ustedes, tomando en consideración las características de esta etapa antigua, por qué creen ustedes que en ese momento no era importante el régimen jurídico de la esclavitud y que hubiesen suficientes esclavos? ¿Por qué creen que en esa etapa antigua no era tan importante? Disculpe, ¿se puede repetir? Sí, estamos hablando de la institución jurídica de la esclavitud y al igual que todas las instituciones jurídicas tenemos que situarlas en el contexto histórico para poder caracterizarlas. Ahora, hablamos de la esclavitud en la Roma antigua, donde se dice que la esclavitud tenía una escasa importancia frente a los servicios de los clientes. Los clientes eran personas que servían dentro de los fundos, de los terrenos y dentro de la familia, pero no eran tratados como tal, como esclavos. ¿Por qué creen ustedes que no era tan importante que hubiesen muchos esclavos en la época de la Roma antigua, tomando en consideración las características que ya vimos? Por la escasez de población. ¿Quién dijo primero? Yo, Fabiana. Ajá, Fabiana, cuéntame por qué. Porque había escasez de población en los territorios. Y además, ¿qué otro aspecto?
Termina de completarme la idea, no me la lances así de repente a ver qué tal. No sé. Profesora, porque estaban en plena expansión. Bueno, va por lo que me van diciendo. De hecho, quisiera que Fabiana completara tomando en consideración las características que acabamos de ver. Y es que básicamente, sí, se trataba de un territorio escasamente poblado, que todavía no tenía tanta expansión como también dice nuestro compañero, que no me dijo su nombre, que también tenía escasa extensión. ¿Por qué, si no hay tanta evolución desde el punto de vista económico e industrial, va a ser importante la figura de la esclavitud? Profe, yo quería preguntarle algo, que ¿cuál es el estatus de esas personas, bueno, por así decirlo, los extranjeros? ¿Ellos eran esclavos automáticamente? No, ya Entendiendo vamos a ver dentro de eran los estatus jurídicos de la persona física y la capacidad, que dependiendo de hablas en general del término extranjero, vamos a ver las categorías de personas que confluyen en el derecho romano, y están los peregrinos que sí tenían capacidad jurídica, aun cuando no fuesen ciudadanos romanos, sí tenían por lo menos el estatus libertatis. Muy buena tu pregunta. Profe, tengo una duda. ¿Cuál es tu nombre? Bernardo. Bernardo, muy buena tu pregunta. Sí, vamos a ver qué ocurre con los peregrinos. Por ahora estamos viendo qué pasa con quienes son considerados esclavos y en la época antigua, que realmente no tenían mucha relevancia. ¿Quién iba a...? Profe, creo que me dijo que ya terminara la intervención. También puede ser como la industria y el comercio no tenían tanta importancia, es decir, no había tanto trabajo y no se necesitaba tanta mano de obra, ¿puede ser? Es así. De hecho, la pregunta la estoy haciendo porque quiero que con relación a cada una de las instituciones hagamos este análisis a lo largo del semestre. Cada institución que vayamos estudiando, Fabiana, ¿cómo era la institución jurídica? Y lo vamos a ver con la segunda parte de la materia, del contrato de compraventa en la época antigua. Evidentemente no puede ser lo mismo el contrato de compraventa en la época antigua que en la época clásica, ni en la época clásica. Justamente esta pregunta le hice porque quiero que ya vayan en sus mentes preparándose para pensar como abogados, y además abogados que ponen a la institución jurídica en el contexto histórico, porque de lo contrario pues no tendría sentido estudiar la institución de manera aislada. Muy bien que estemos empezando entonces a hacer ese ejercicio ya desde la primera clase. ¿Alguien más tenía algo que decir? Yo, profe, tengo una duda. Sí. Profe, ¿es verdad que una persona adinerada que se considera romano, si cometía una falta o caía en quiebra, podía pasar a ser esclavo? Vamos a ver dentro de las causas de la esclavitud que puedes pasar a ser esclavo, incluso dependiendo de la etapa en la que nos encontramos, por el impago de deudas. Vamos a ver al final de la clase cuando veamos las formas de caer en la esclavitud. Muy buena tu participación. Continúo. Eso fue en la Roma antigua. Ahora, en comienzos de la República, el esclavo comienza ya a tener más importancia como un instrumento de trabajo. Luego, en la época del Principado, pues básicamente se quería, como estamos en el auge del derecho romano, se quería que hubiese más esclavos, y se empezaron desde el punto de vista del poder político a imponer límites a la manumisión de los esclavos. Y aquí me voy a detener. La manumisión, del verbo manumitir, es aquel acto mediante el cual el amo libera al esclavo. Entonces, en el Principado se necesitaban tantos esclavos que como una política pública se empezaron a imponer límites para liberar a los esclavos. Vean cómo pasamos de una época en la que la esclavitud no tenía tanta relevancia por el contexto histórico-político, a que llegamos al Principado, donde incluso se le dijo a los amos, ya va, no liberes a tu esclavo porque necesitamos que haya más esclavos dentro del Imperio Romano para seguir propiciando su auge en todos los poderes. Cuando llegamos a la época del imperio, cambia ya la visión con relación a la esclavitud y se va produciendo lo que llama el profesor Bernard la corriente humanizadora. Es una corriente humanizadora en torno a la situación de los esclavos. ¿Por qué en el imperio surge esta corriente humanizadora y se comienzan a reconocer incluso derechos a los esclavos? Básicamente,
por la influencia que tuvo el cristianismo en el derecho romano. Ya en la época del imperio, el cristianismo tenía una influencia bien marcada en el derecho romano, lo cual influyó en que hubiese una corriente humanizadora de la esclavitud y comenzara entonces a dársele reconocimiento y derecho a los esclavos. Finalmente, en la época de Justiniano, pues Justiniano siempre al momento de crear soluciones, y vamos a ver cómo eso se refleja más adelante, parte del principio de igualdad. E incluso Justiniano deroga algunas causas de esclavitud, aumenta la liberación de los esclavos y prohíbe la crueldad contra ellos. Así, ya en la última época del derecho romano, en la época de Justiniano, pues la esclavitud es sustituida por el régimen del colonato. El colonato, ojo aquí, el colonato es una institución jurídica en la cual también hay una relación de servicio, entre la persona y la tierra. Y que para la próxima clase, esta sería la tercera intervención, corríjame si me equivoco, y para la próxima clase, quien haga una breve exposición sobre la institución jurídica del colonato en el derecho romano y por qué tuvo lugar ya en esa última época de Justiniano, pues podrá tener un punto de intervención para el primer parcial. ¿Quedó clara esta intervención? De todas maneras, al final de la clase podemos recapitular cuáles son las intervenciones para la siguiente sesión. Y finalmente quiero cerrar la clase. Hablando de las causas de la esclavitud. Dentro de las causas de la esclavitud, que ya nos preguntaba algún compañero por allí, dentro de las causas de la esclavitud, en primer lugar, pues la más sencilla, por razón de nacimiento. Pero ojo, era en virtud de que era hijo de una madre esclava al momento del parto. Era hijo de una madre esclava al momento del parto, aunque su padre fuera hombre libre. ¿Por qué se hace esta precisión de que iba a ser esclavo si era hijo de una madre esclava al momento del parto? Porque como ya dijimos, los estatus jurídicos pueden ir mutando. Si bien en principio se habla de una esclavitud que podría ser permanente, no necesariamente es así. Mutando, de cambiar, puede ir cambiando y puede que esa mujer haya sido esclava en algún momento, pero al momento del parto no lo es. No podría decirse entonces que su hijo es esclavo. Por eso se hace la precisión de que su madre sea esclava al momento del parto. Y entonces la condición de esclavo venía determinada por la condición de la madre al momento del parto, aun cuando su padre fuere un hombre libre. En la época clásica, para favorecer y precisamente por el desarrollo del derecho, se reconoció la libertad del hijo si la madre era esclava al tiempo del nacimiento, que hubo un cambio de criterio. En la época clásica, aun cuando la madre fuese esclava en la época del nacimiento, si en algún momento de su vida ella hubiera tenido el status libertatis, pues se le dará un beneficio y se considerará que ese niño es libre y ostenta el estatus libertatis. Repito, en primer lugar, lo que determinaba la esclavitud al momento del nacimiento es si la madre era esclava al momento del nacimiento. Sin embargo, en la época clásica se le da un beneficio al nacido y se dice que aun si ella es esclava al momento del parto, se hace una verificación de que en algún momento de su vida esa mujer fue libre, se le entenderá que el niño habrá nacido libre. Es una manera de favorecer la libertad, pero como ya vimos anteriormente, ciertas órdenes del Principado empezaron a limitar esas políticas de liberar al esclavo. Esa es la primera causa de esclavitud. La segunda causa de esclavitud es por cautividad en guerra. Y aquí debo decirles que es la causa más importante de esclavitud en Roma, porque serán esclavos todos los extranjeros apresados por los romanos en la guerra.
serán esclavos todos aquellos extranjeros apresados por los romanos en la guerra, y también serán esclavos los romanos apresados por los extranjeros en la guerra. Es decir, así como siempre hemos visualizado la guerra, pues quienes quedaron de la parte contraria se convertirán en esclavos, pero los romanos que también quedaron en manos del enemigo también se convertirán en esclavos. Sin embargo, el derecho civil, el ius civile del derecho romano, trató de protegerlos, y que si bien esa persona que cayó en cautividad, ese romano que fue apresado en la guerra, pierde su libertad, no es un iusti servi, no es un justo esclavo. Trata ahí el derecho romano de proteger a sus ciudadanos y dice, ya va, está bien, él no tiene libertad porque fue apresado por los enemigos, pero no lo vamos a considerar un justo esclavo. Y ya vamos a ver qué pasa con ese ciudadano romano que incluso por el hecho de que cayó en esclavitud, fue por la guerra, podría, volviendo a Roma, recuperar su libertad claramente. Por otro lado, pues los que sí eran totalmente extranjeros por cautividad, eran esclavos por cautividad en la guerra, pues eran definitivamente los extranjeros apresados por las autoridades en el derecho romano y se convertían en propiedad del Estado. Por eso es que se dice que cuando se habla de los esclavos, ellos entraban incluso en la categoría de las cosas. Algunas me han escuchado de la categoría de las res. La res, así como dicen, carne de res. ¿Alguien sabe cuál es la explicación del caso de McDonald's en cuanto a la carne de res? ¿Alguien recuerda ese caso súper famoso con relación a la res? Nadie. Bueno, les voy a contar. ¿Cómo? La cosa pública. Res significa cosa. Y por eso se decía que el esclavo era una res, una cosa. ¿Por qué? Porque carecía de capacidad jurídica y no tenía ninguno de los estatus. Y además, incluso era propiedad del Estado cuando eran extranjeros apresados en la guerra. La palabra res significa cosa. Ahora, les voy a contar para que no se les olvide nunca. Y es que hubo un caso muy famoso, que por eso se puede comentar ya en público, de McDonald's, en la cual la gente comenzó a denunciar que las hamburguesas no eran del todo hechas con carne de ganado. ¿Alguna vez eso lo han escuchado? Que las hamburguesas no son con carne de ganado, con carne de vaca, las hamburguesas de McDonald's. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, profe. Bueno, resulta que no solamente es que lo han escuchado, sino que hubo una demanda contra McDonald's porque ellos ofrecían en su publicidad que ellos estaban haciendo una hamburguesa hecha de carne de res. Sin embargo, como el concepto res del latín significa cosa, pues uno de los grandes argumentos por los que ganaron la demanda es que ellos nunca le garantizaron a los consumidores que la carne de esa hamburguesa era necesariamente carne de bovino o carne de vaca, no, sino que sencillamente ellos decían es carne de res. Y cosa es cualquier cosa. Así que a eso se refiere la palabra res. Y en adelante, cada vez que cuento esto a mis alumnos, no se nos olvida que la palabra res simplemente significa cosa, así como los esclavos eran una res, que eran una cosa en el derecho romano. Y en consecuencia, el ius civile pues le niega personalidad jurídica a esos extranjeros, aun cuando ese extranjero tuviera todo el régimen jurídico aplicable dentro de su derecho. Se le negará entonces cualquier clase de personalidad jurídica. Por ahora entonces nos quedamos con estas dos causas de esclavitud. En la próxima clase quiero terminar de conversar esta causa de esclavitud por cautividad en guerra, porque vamos a hablar en concreto de un caso bien interesante y que sirve bastante para los casos prácticos